Hola, hoy vamos a meternos de lleno en las finanzas de Azul Azul S.A., la sociedad que está detrás del Club Universidad de Chile. Queremos entender cómo está su salud económica, su operación, viendo sus últimos estados financieros consolidados. Exacto. Vamos a usar el informe oficial, que bueno, no está auditado, pero cubre los 6 meses hasta el 30 de junio de 2025. Y está hecho bajo las normas NIF, específicamente la NIC 34 para esta información intermedia, ¿cierto? Así es, normas internacionales. Perfecto. La idea, bueno, sacarle el jugo a este informe, que suele ser denso. Queremos pescar las cifras clave, que mueve los resultados, los riesgos y cualquier evento importante que afecte a la concesionaria. Dale, entremos en materia. A ver, empecemos por la foto grande, el balance. ¿Sí? Los activos totales vemos que crecieron un 5.4%. Superaron los 32.600 millones de pesos. Ujú. Los pasivos también subieron, pero un poco menos, un 3.6%. Quedaron ahí, cerca de los 22.500 millones. Ok. Y el patrimonio, fíjate, subió un 9.6%. Pasó los 10.150 millones. ¿Qué te dice eso así a primera vista? Bueno, ese aumento en el patrimonio, que son casi 900 millones, 891 para ser exactos, refleja directamente la ganancia del semestre. La utilidad neta. Exacto, la utilidad. Pero más allá de eso, es interesante ver dónde crecieron los activos. El aumento fuerte está en los corrientes, los de corto plazo. Ah, mira. Sí, mientras que los no corrientes, los de más largo plazo, de hecho bajaron. Y algo parecido pasa con los pasivos. Suben los corrientes, bajan los no corrientes. Hay como un cambio en la estructura de tiempos del balance. ¿Se entiende? Sí, sí se acortan los plazos, digamos. Ok, perfecto. Vamos entonces a los resultados, al estado de resultados. Ahí, los ingresos. Impresionante el salto. Sí, fue muy notorio. Casi 19.500 millones en 6 meses. Comparado con, menos de 11.000 millones el año pasado. Es casi un 80% más. Uno piensa al tiro en el estadio lleno, ¿no? Claro, y eso aportó. La recaudación por partidos, el borderó, que le llaman, subió un 58%. Llegó a más de 7.000 millones. No está mal. No, para nada. Pero la gran diferencia este semestre fue la plata por torneos internacionales. Ah, claro. El informe dice 3.775 millones por eso, comparado con cero el año pasado. O sea, jugar Libertadores y después Sudamericana, eso movió la aguja. Muchísimo. ¿Y algo más en ingresos? 500 millones. Y la publicidad, que siempre es importante, creció un 28%, acercándose a los 4.200 millones. O sea, una mezcla, pero lo internacional fue clave. Totalmente. Marcó la diferencia. Buenísimo por el lado de los ingresos. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Los costos también se fueron a las nubes. Uf, sí. Se duplicaron prácticamente. Pasaron de 7.700 millones a más de 15.000 millones. Es muchísimo. ¿Qué pasó ahí? Se comieron casi todo el aumento de ingresos. Exactamente. El aumento de costos fue súper fuerte. Y claro, frenó la ganancia final. Hay varias cosas ahí. Los costos directos de los partidos subieron un 130%. 130. ¿Por qué tanto? El mismo informe lo explica. Por mayores exigencias de seguridad y bueno, el arriendo del Estadio Nacional, que siempre es más caro. Tiene sentido. Luego, las remuneraciones del plantel y cuerpo técnico subieron un 52%. También es un salto importante. Claro, para competir hay que invertir. Exacto. Y aquí viene el tema clave de este semestre, creo yo. Se registró un cargo por deterioro del valor de pases de jugadores. ¿El famoso deterioro? Sí, por una cantidad enorme, 2.669 millones de pesos. Eso no pasó en 2024. Y además, la amortización normal de los pases también se duplicó. Entiendo. Entonces, la utilidad final, esos 891 millones, aunque es positiva, no es espectacularmente mayor que los casi 600 del año pasado, a pesar de que los ingresos casi se duplicaron. Precisamente. Ese deterioro parece el gran culpable de que la ganancia no se disparara. A ver, expliquemos bien qué es eso del deterioro. ¿Suena que los jugadores valen menos? ¿Es así de simple? Es un concepto contable. Es importante entender eso primero. No es que Azul haya pagado esa plata ahora. Ok, no es flujo de caja. No,
Es un ajuste en los libros. Las normas NIF te obligan a revisar si el valor que tienes registrado por tus activos, en este caso los derechos de los jugadores, sigue siendo recuperable. Si hay señales de que ese valor bajó, tienes que ajustarlo en el balance. ¿Y qué señales serían esas? Pueden ser varias: bajo rendimiento, lesiones graves o, como mencionan aquí, la edad. Refleja una visión contable sobre la pérdida de valor económico potencial de sus jugadores. Muestra lo volátil que es valorar el principal activo de un club. Queda clarísimo. Es contable, pero es una señal. Volvamos al balance entonces. Mencionaste que los activos corrientes subieron harto, de 8.300 a más de 13.000 millones. ¿Qué empujó eso? Principalmente una cuenta: deudores, comerciales y otras cuentas por cobrar. Esa se más que duplicó. Pasó de 3.100 a 6.800 millones. ¡Wow! ¿Y eso por qué? La nota 7 lo detalla. Dice que es sobre todo por la venta de derechos de jugadores. Mencionan el caso de Darío Osorio explícitamente. Ah, la venta al exterior. Exacto. Y también por platas por cobrar de publicidad. El efectivo también subió un poquito, unos 300 millones más. Ok. Y en contraste, los activos no corrientes bajaron, de 22.600 a 19.600 millones. ¿Ahí qué pasó? Dos cosas principales que ya hemos tocado. Primero, lo de Osorio. La parte de esa venta que se iba a cobrar a más de un año, ahora se espera antes. Así que se movió de no corriente a corriente. Se reclasificó. Eso mismo. Y segundo, y más importante en monto, el valor neto de los activos intangibles, o sea, los pases de jugadores. Claro, por el deterioro. Exacto. Bajaron de casi 8.400 millones a 6.700 millones. Esa caída es por la amortización normal, pero sobre todo por ese castigo contable, el deterioro de 2.600 millones. Impacta fuerte ahí. Sí. Y un punto aparte en los no corrientes, pero que siempre llama la atención, es la cuenta de activos por impuestos diferidos. Sigue siendo enorme y estable. 10.272 millones. ¿Qué es eso exactamente? ¿Un crédito con el fisco? Algo así. Esencialmente es un crédito fiscal que el club espera poder usar en el futuro para pagar menos impuestos cuando tenga ganancias tributarias. Pero claro, depende de que esas ganancias existan. Interesante eso. Hay una apuesta a futuro ahí. Miremos la otra cara, los pasivos. Vimos el mismo patrón. Suben los corrientes, bajan los no corrientes. Tal cual. Los corrientes subieron de 9.000 a más de 10.600 millones. ¿Por qué? Principalmente por otros pasivos no financieros corrientes. Ahí entra plata recibida por adelantado, como por la venta de abonos o derechos de TV, que todavía no se reconoce como ingreso. Ah, ingresos diferidos. Exacto. Y también subieron las cuentas por pagar, comerciales y otras. Ahí van pagos pendientes por comprar jugadores, retenciones, cosas así. Y la baja en los no corrientes. Es el espejo de lo que vimos en activos. Deudas que antes eran a largo plazo, como cuotas de los bonos Buya A o pagos por pases, ahora vencen en menos de un año, entonces se mueven al pasivo corriente. Entiendo. La deuda principal a largo plazo sigue siendo esa emisión de bonos, ¿no? Sí, los bonos Buya A siguen siendo la estructura principal de la deuda de largo plazo. Volvamos un segundo a los pases. Ese deterioro de 2.600 millones es una cifra muy grande. ¿Qué gatilló que la administración hiciera un ajuste tan fuerte justo ahora? ¿Fue por algún jugador en particular o por la plantilla en general? La nota 11 da bastantes pistas. Dice que la gerencia vio indicios de deterioro como pide la norma NIC 36. ¿Y cuáles fueron esos indicios? Mencionan dos principalmente. Uno es la edad de algunos jugadores. El informe es bien directo. Consideran que tener 34 años o más es un factor de obsolescencia económica si piensas en una reventa. Duro, pero bueno, es la realidad del mercado. Y el otro indicio fue la baja participación en partidos oficiales de algunos jugadores comparado con lo que se esperaba cuando se les fichó, probablemente. Ok, rendimiento por debajo de expectativas. Exacto. Como no tenían ofertas concretas para saber el valor de mercado, usaron un método contable llamado valor en uso. ¿Y cómo funciona eso? Es un enfoque conservador. Considera el rendimiento deportivo que está teniendo el jugador y su potencial de reventa. Pero, y aquí está la clave para los mayores, ese potencial de reventa lo ajustan a 0 si tienen 34 años o más. Ah, entonces no es por un jugador,
sino por aplicar estos criterios a la plantilla? Eso parece. El informe da ejemplos de cómo quedan valorados algunos después del ajuste. Gabriel Castellón en 600,000 pesos, Gonzalo Montes en 370,000, Antonio Díaz en 340,000. Cifras que suenan bajísimas para jugadores profesionales. Contablemente sí, pero ojo, también mencionan la venta de Marcelo Morales a la MLS. Esa sí generó una utilidad contable de 451 millones. Muestra la diferencia entre el valor en libros ajustado y lo que se puede obtener en el mercado real. Claro. Y mencionan préstamos de otros como Ojeda y Pons. Y algo interesante, hablan de los jugadores de casa, los cadetes. ¿Qué dicen de ellos? Que contablemente valen cero, porque no pagaste por ellos. Pero obviamente representan un valor futuro potencial enorme. Y confirman que se quedaron con un 10% de los derechos de Osorio. Un buen detalle ese. Es complejo este manejo de los pases, ¿eh? Totalmente. Es el corazón financiero de un club. Valorar, amortizar, deteriorar, todo siguiendo las NIF. Un desafío constante. Bueno, salgamos de los pases. ¿Qué otros eventos importantes menciona el informe? ¿Leí algo bueno de un patrocinador? Sí, es una buena noticia. La nota 29 confirma que renovaron con Adidas hasta el 2030. ¡Ah, qué bien! ¿Se sabe por cuánto? Estiman un valor anual de $4.6 millones más variables. Asegurar al sponsor principal por tantos años da mucha estabilidad a los ingresos futuros. Sin duda. Algo más en esa nota 29 parecía larga. Sí, y no tan bueno. Detalla sanciones de la Conmebol por incidentes en un partido de Sudamericana contra Independiente en agosto de 2025. ¿Qué pasó? Bueno, parece que Independiente fue descalificado por los incidentes, pero a Azul Azul igual le cayó una multa de $120,000. Y además, tienen que hacer campañas contra el racismo y la violencia. Complicado. O sea, los riesgos no son solo financieros o deportivos. Para nada. El comportamiento de la hinchada puede costar plata directamente. ¿Y sobre la propiedad hay cambios? Sabemos que el fondo Tactical Sport es el controlador. Siguen siéndolo, con el 63%. Pero, y esto es un punto a mirar, la nota 25 menciona que hay embargos y medidas precautorias sobre esas acciones de Tactical Sport en Azul Azul. ¿Y eso qué implica para el club? El informe no dice que haya un impacto financiero directo para Azul Azul ahora mismo, pero sí mete un ruido, una posible inestabilidad o incertidumbre sobre quién controla o controlará la sociedad a futuro. Interesante. Hay que estar atentos a eso. La nota también menciona quiénes están en el directorio ahora, después de la elección de abril de 2025. Ok. Cambiamos un poco el foco, pero sigamos con riesgos. Las condiciones de la deuda, los famosos covenants. ¿Cómo andan por ahí? La nota 14 es la clave para eso. Detalla las exigencias de los bonos Buyá y la verdad es que a junio de 2025 estaban bastante bien. ¿Cumplían todo? Sí, con holgura. Hay ratios que miden la deuda neta contra el patrimonio o contra los ingresos. Estaban cómodamente por debajo de los límites. ¿Y el gasto en sueldos? A veces eso complica. También, hay un límite de remuneraciones sobre ingresos y lo cumplían bien. Incluso el requisito de tener utilidad en los últimos 12 meses lo cumplían, con más de 1.500 millones acumulados. O sea, por el lado de cumplirle a los bonistas, están ok por ahora. Sí, mantener eso es vital para la estabilidad. Perfecto. Pero antes mencionaste la nota 25 sobre la propiedad y dijiste que era larga. ¿Había más riesgos ahí, aparte de lo de Tactical? Sí. Esa nota es un compendio de litigios y contingencias. Lo más pesado, quizás, son las peleas con el Servicio de Impuestos Internos, el SI. Impuestos. ¿Sobre qué? Principalmente sobre la devolución de PPUA, pagos provisionales por utilidades absorbidas. Tiene que ver con platas que repartió el Canal del Fútbol, el CDF, hace años a través de la ANFP. El lío del CDF. Ese mismo. Hay varios juicios abiertos, algunos ya en apelación, incluso en la Corte Suprema. Y las platas en juego son grandes, ¿eh? Hablamos de 350 millones, 460 millones, 640 millones, para distintos años. Son montos enormes. ¡Qué complicado! ¿Y hay más juicios? Sí, la lista sigue. Hay juicios laborales,
multas administrativas de delegaciones presidenciales o de la Seremi de Salud por temas de partidos o sanitarios, una denuncia del CERNAC de protección al consumidor De todo un poco. y hasta arbitrajes por derechos de formación de jugadores. Uno contra un club español, el Extremadura, por Gonzalo Collao, y otro contra Lautaro de Buin por Giovanni Bustos. O sea, un frente legal bien movido. Muy movido. Y el resultado es incierto. Podrían ser gastos futuros. Y lo de los impuestos, además, se conecta con esos 10.000 millones de impuestos diferidos que tienen como activo. Claro, si pierden los juicios o no hay ganancias futuras. Exacto. Ese activo podría valer menos o nada. Es un riesgo importante. Y bueno, está el riesgo más obvio de todos en este negocio, ¿no? El deportivo, claro. La nota 27 lo dice directo. Los resultados en la cancha pegan directo en los ingresos. Lo vimos este semestre con los torneos internacionales. ¿Y cómo iban a la fecha del informe? Quintos en el torneo local y jugando los playoffs de la Sudamericana después de quedar terceros en su grupo de Libertadores. Así que bueno, la necesidad de mantenerse competitivos es total para la salud financiera. Bien, creo que hemos cubierto los puntos principales. Si intentamos armar el puzzle, ¿qué foto nos queda? A ver, vemos un club que sí logró aumentar mucho sus ingresos, principalmente por lo internacional y por temas comerciales. Pero los costos también subieron muchísimo, en parte por cosas externas como seguridad o arriendos, y por sueldos, y sobre todo por ese ajuste contable gigante por el deterioro de los pases. Cumplen toda su deuda. Eso es bueno. Sí, cumplen los covenants, pero tienen una mochila pesada de juicios, sobre todo los fiscales con el SI. Y bueno, la incertidumbre natural del fútbol. Es una mezcla, entonces. Exacto. Es una entidad muy ligada al éxito en la cancha y al mercado de pases. Hubo ganancias este semestre, la deuda parece controlada, pero esas contingencias, las tributarias sobre todo, podrían golpear fuerte. ¿Y la dependencia de los resultados es total? Total. No solo por la plata directa, sino por el valor de los jugadores y, clave, para poder usar ese crédito fiscal gigante que tienen guardado. Necesitan generar utilidades tributarias, sí o sí. Es un equilibrio bien delicado. Y todo esto, como bien decías, con esa nota sobre los embargos a las acciones del controlador principal flotando por ahí. Más allá de los números de este semestre, uno se queda pensando ¿cómo podría esa incertidumbre en la propiedad afectar las decisiones grandes, las estratégicas que el club tiene que tomar para manejar todo esto, lo financiero y lo deportivo? Es una muy buena pregunta para seguir de cerca, sin duda. Da para pensar.